Cristo es nuestro Rey verdadero y eterno. Cristo es nuestro Rey verdadero y eterno. El salmo que leímos antes de esta lectura nos presenta a Dios liberándonos del reino del mal, derrotando a los enemigos y permaneciendo establecido en su trono. Hermanos míos, nosotros creemos en un Dios que es el creador del universo, un Dios que es soberano, superior a todo, tiene el control de todo, pero a la vez es un Dios bueno. Y muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué Dios, siendo tan bueno y tan poderoso, perfecto en su bondad y perfecto también en su poder, es decir, no hay error en su poder ni en su bondad, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos? Y mucha gente se decepciona y dice, bueno, entonces Dios no es tan poderoso o no es tan bueno porque existe el dolor. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, que tenemos nosotros? Por el que no podemos estar disfrutando plenamente todo lo bueno que es Dios. ¿Y por qué tampoco disfrutamos plenamente su poder en nuestras vidas? Por el pecado, hermanos. Porque así como Dios es perfectamente poderoso, perfectamente bueno, también en su atributo de santidad y de justicia lo es. Y Dios no puede pasar por alto el pecado, la maldad no avala el pecado. Y en nuestras vidas todavía hay pecado, todavía hay maldad. Por lo mismo también se muestra la consecuencia del pecado. Es una realidad. Aunque en Cristo ya hemos sido redimidos, ya somos salvos, tenemos vida eterna. Dios ha querido que estemos ahora en un proceso de santidad hasta el día de nuestra muerte, hasta el día de la segunda venida de Cristo. Y esta maravillosa obra de Dios en Cristo va a completarse en el día de nuestra glorificación. Pero hoy podemos vivir en esperanza. Y hoy podemos tener el Evangelio como la respuesta de Dios para nuestra vida de manera permanente. ¿Por qué hablar entonces de Cristo como nuestro Rey verdadero y eterno? Veamos, hermanos, por qué razón tenemos que hablar de Él de esta manera. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la traducción lenguaje actual dice así, hermanos: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, si ya somos hijos de Dios en Cristo, si hemos creído en Cristo, no estamos dominados por el diablo. Pero aquellos que todavía no han creído están dominados por Satanás. Entonces, ¿por qué vino Cristo? Cristo vino precisamente por este problema espiritual en el ser humano. Tú y yo, aunque ya no estamos bajo ese poder, bajo ese dominio de Satanás, tenemos una lucha espiritual todos los días. Y por eso cada día Cristo debe ser más en nosotros, ese Rey verdadero que nos libera del reino de Satanás. Pero en Génesis 3:15, hermanos, miren cómo dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo se mencionó esto? Esto se mencionó justo en el momento en el que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Sin Cristo es imposible que uno sea libre del poder de Satanás. Así que Cristo vino precisamente para aplastar la cabeza de Satanás. Esto en cuanto a un reinado, ¿qué significa? Significa que la cabeza de Satanás es cortada, es aplastada. Esto es que se le quita su reinado, su dominio, su poder, su autoridad.
Hermanos, pero esto es espiritual. Por eso estamos diciendo que aunque Dios es soberano, es rey, es Señor, de manera espiritual, el ser humano queda bajo el poder de Satanás. Porque Dios no puede avalar el pecado, ni lo puede, hermanos, pasar por alto. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Castigar al ser humano, destruirlo en el infierno, porque no puede Dios pasar por alto eso. ¿Y cómo está la humanidad? Dominada por Satanás. Pero Dios nos proveyó a su Hijo, a Cristo, como Rey, para que Él venga y destruya el poder de Satanás, para que nos libere del mal. Y en Cristo tenemos perdón de pecados. Y ahora sí, ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino ahora su amor y su bondad. Y caminamos en su amor y en su bondad, llenos de esperanza, en que un día estaremos con Cristo por siempre en la gloria celestial. Y no va a haber más pecado, no va a haber más sufrimiento. Pero más específicamente, hermanos, vean en qué consiste el poder de Satanás sobre el ser humano. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El diablo peca. ¿Y cuál es la obra del diablo sobre nosotros? Llevarnos al pecado. ¿Y quién puede escapar de eso? Nadie, a menos que Cristo esté presente. Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál obra? Esa obra del diablo que te arrastra hacia el pecado. Ese propósito de Satanás que te jala hacia la maldad. ¿Quién puede parar eso? ¿Quién puede detener eso? Solo Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque en Cristo hay perdón de pecados. Dios te perdona. Y porque además, si recibes a Cristo, ahora el que entra a tu vida es Cristo. ¿Y quién gobierna tu vida? Ya no el pecado, ya no Satanás, sino ahora Cristo. Y a medida que tú vayas enfocándote en Cristo, más será esa bendición en tu vida.